Señores, vamos a dar comienzo a la primera jornada de trabajo del día de hoy. El tema asignado, como ustedes lo conocen, se llama la doctrina social de la Iglesia, un aporte a la construcción de la sociedad. Los panelistas que se hallan presentes en esta mesa y que harán uso de la palabra son Monseñor Gerardo Farrell, de la diócesis de Quilmes, el licenciado Carlos Herodes, la profesora María Nieves Tapia y el doctor José Paradiso. Voy a presentar rápidamente a los expositores. Monseñor Gerardo Farrell es actual obispo coadjutor de Quilmes. Cursó Sociología, Pastoral y Medios de Penetración Social en Roma. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Lovaina. Además de actuar en múltiples tareas como ministro sacerdotal, fue vicario general del Obispado de Morón y secretario de comisiones episcopales del Episcopado Argentino de Pastoral Social. Profesor de Doctrina Social de la Iglesia. Es fundador de la Escuela Diocesana de Servicio Social de Morón. Entre sus libros se encuentra La Iglesia y Pueblo en la Argentina, Argentina como cultura, Liberalismo, Iglesia y Nuevo Orden, Magisterio Social Latinoamericano, Manual de Doctrina Social de la Iglesia en colaboración con otros autores, América Latina y la Doctrina Social de la Iglesia, también en colaboración con otros autores. Por último, Argentina, tiempo de cambio. En la actualidad es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. A pedido de Monseñor Galán, arzobispo de La Plata, es presidente del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires. La profesora María Nieves Tapia de Basílico es miembro del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, a cargo del sector Laicos Políticos. Fue vicepresidenta de la Comisión Nacional de Pastoral Juventud de 1980 a 1987, participando en la organización del Encuentro Nacional de Juventud de Córdoba de 1985 y de la Jornada Mundial de Jóvenes con Juan Pablo II en Buenos Aires en 1987. Es profesora de Historia. Actualmente ejerce la cátedra de profesora adjunta de Historia Clásica en la Universidad Católica Argentina y miembro del equipo técnico del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación a cargo del programa Escuela y Comunidad. El licenciado Carlos Heroles es licenciado en Trabajo Social. Ha sido director nacional del Menor y la Familia y coordinador general con rango de subsecretario de la Comisión Nacional de Familia y Población del Ministerio de Salud y Acción Social entre 1985 y 1989. Es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Es también profesor de Política Social y de Derechos Humanos en la Maestría de Ciencias de la Familia de la Universidad Nacional de General San Martín. Ha sido entre 1994 y 1997 secretario académico del Instituto de Promoción de Derechos Humanos y colaborador de Abuelas de Plaza de Mayo en algunos proyectos. Fue colaborador de la revista Familia Cristiana y ha escrito diversos libros y artículos sobre doctrina social de la Iglesia, derechos humanos, niñez y familia. José Paradiso es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Política Exterior Argentina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, curso de Maestría en Relaciones Internacionales. Profesor Seminario sobre Relaciones Internacionales y Política Exterior Argentina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencias Políticas. Profesor del curso de posgrado del Centro de Estudio de Relaciones Internacionales de América Latina, CERIAL. Profesor de Política Internacional Contemporánea en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
y profesor de Política Internacional Contemporánea en el Estado Mayor Conjunto, Curso Superior de Estrategia. El orden de este panel será el siguiente. En primer lugar, lo hará Monseñor Farrell. En segundo lugar, lo hará María del Carmen, María Nieves Tapia. En tercer lugar, lo hará el profesor Paradiso y cerrará finalmente el licenciado Carlos Heroles. Con ustedes, los panelistas. Buenos días a todos. Le agradezco mucho acá a mi sucesor en la Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia de la Facultad de Teología del seminario de la Facultad de Teología de la UCA, que es el padre Acaputo. Y bueno, voy a tratar de hacer una pequeña introducción sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia, un poco para ver qué es, muchos de ustedes ya lo deben saber, qué no es, cuáles serían los principios en los cuales se basa y desde dónde se puede deducir las enseñanzas o la iluminación que quiere hacer al mundo, ver algo del tema de la economía y terminar con solamente un cuestionamiento que existe pero que no voy a desarrollar acá por el problema del tiempo. Creo que esta convocatoria es también parte de lo que la Iglesia quiere con la doctrina social de la Iglesia, y que es llamarlos o hablarles a los actores, a los expertos de todas las actividades, tanto pastorales, como veo acá que hay mucha gente que está en la actividad pastoral, como las actividades social, económica, política, profesional, universitaria. Y pienso que el objetivo de la Iglesia, cuando tiene la doctrina social de la Iglesia y hace estos encuentros para que se difunda, es ante todo crear un espacio de reflexión que agregue ética a la actividad que cada uno tiene, por un lado, y por otro lado, conciencia a la ciencia que uno está trabajando, desarrollando cuando se trata de profesionales. De suerte que la vida social, en todos sus sectores, no pierda de vista su fin fundamental, su fin humanista, su servicio al hombre. Este encuentro, por tanto, debe estar al servicio de la verdad que cada uno tendrá que elaborar, dialogando con su propia actividad de cualquiera de estos órdenes, una reflexión sobre la verdad de la sociedad, en lo que corresponde a la doctrina social. Y creo que en este sentido tenemos que tener o estar dispuestos a ejercer una conciencia crítica de toda posición sobre la Iglesia, sobre la sociedad, tanto ideológica como pragmática, y permitir que de alguna manera nos convirtamos a un compromiso hacia un humanismo más concreto, que sea fruto de el no perder el contacto vivo con los hombres, con sus dramas y con sus verdaderas necesidades. Estas reflexiones iniciales que quiero hacer es ofrecer la perspectiva del magisterio de la Iglesia también, que decía ya León XIII, saca del Evangelio y de ver las cosas como son, no es solo puro del Evangelio, sino de la realidad. La misión de la Iglesia entonces se va a centrar en este servir al hombre, el hombre real, cada uno de los hombres, en la plenitud de sus dimensiones como criatura de Dios y como destinatario de la salvación en Cristo. Y cuando nosotros hablamos de que Cristo salva, estamos diciendo que Cristo humaniza plenamente y abarca todas estas dimensiones, en donde cada uno tiene que realizarse desde esas dimensiones por su vocación personal en un servicio de humanización, pero a la vez humanizándose en ese servicio. Por eso la Iglesia les va a pedir
a todos los profesionales que tras el lenguaje conciso de cifras, de estadísticas, no dejen, como dijo el Papa en la CEPAL de Chile, no dejen de ver, textual, el rostro viviente y doloroso de cada persona, de cada ser humano indigente y marginado, con sus penas y alegrías, con sus frustraciones, con su angustia y su esperanza en un futuro mejor. No dejen de ver la pobreza y las marginalidades indescriptiblemente concretas. Lo dijo en la visita a Chile en 1987. Ahora, cuando la Iglesia pide a los católicos que iluminen su vida, su actividad temporal con la doctrina social de su magisterio, le está o intenta ofrecerles una ayuda para que impregnen de evangelio y de sus frutos humanizadores su actividad temporal y para que inculturen la fe en la dimensión reflexiva del quehacer específico con la cual se ganan la vida en este mundo cada uno de los cristianos. Como para no perder, yo diría, como va a decir también aquí en este mismo año, pero en Argentina, el Papa, el importante negocio de la vida. Estando en los negocios, él le decía a los empresarios argentinos de Luna Park, el gran negocio que habéis de hacer en vuestra vida empresarial es la conquista del cielo, la vida eterna. Os lo dice el Señor. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Por lo tanto, bajar de la macro, de los números macros, y por otra parte, también ahondar, profundizar esta dimensión que es traer el futuro de uno y su realización plena al presente, para humanizarse en la plenitud humana que nos permite solo el proyecto, el anuncio evangélico. Entonces no hay que considerar a la doctrina social de la Iglesia como un tercer camino entre el socialismo y el capitalismo. Ya estas son dos palabras tan antiguas. Porque lo que el magisterio se propone es una teología, es decir, una reflexión sobre el designio de Dios acerca del hombre. Si se interesa por la economía y la política, es para poner de manifiesto sus inevitables implicancias éticas y no sus aspectos técnicos u organizativos. Es importante entonces que sepamos que la doctrina social de la Iglesia no es una doctrina política, ni mucho menos una doctrina económica. La Iglesia no se siente llamada a proponer opciones técnicas que competen a las instituciones legítimas de la sociedad civil y al Estado. La Iglesia respeta la esfera de la laicidad del Estado y la autonomía temporal de las actividades de la sociedad, así como pedirá que se respete su misión específica en la difusión del Evangelio y en la formación de las conciencias, para lo cual elabora esta doctrina social. El objetivo entonces del magisterio social no es elaborar un sistema, sino señalar los límites infranqueables y sugerir los posibles recorridos para que los diferentes proyectos políticos y económicos formulados en la historia concreta de los pueblos, con la infinita variedad que pueden tener, sean dignos del hombre y conformes a la ley moral. La misión de la Iglesia, le decía el mismo Papa Juan Pablo en el Luna Park a los empresarios, es iluminar las conciencias de los hombres para que sus actividades sean realmente humanas, para oponerse a cualquier degradación de la persona, para evitar que el hombre sea considerado o se considere a sí mismo solamente como un instrumento de producción. Fíjense que yo empecé diciendo que había que revisar, agregar ética a la actividad y conciencia a la ciencia. Y el primer actividad y los primeros profesionales que nombré son los que se dedican a la pastoral.
Esto también tiene que hacerlo la Iglesia. Revisarse a sí mismo permanentemente en estas actividades, desde esta iluminación que puede ser muy linda como un discurso, pero no una realidad en sí misma. Por eso voy al primer punto, al central de la doctrina social de la Iglesia, de la cual derivan todos los demás, y que es que el orden social tiene como fin al hombre. Lo que el Papa llama la centralidad del hombre, que es una preocupación que el Papa sugiere o tiene la sensación de cierto temor de que el mundo actual haya perdido el hecho de que lo central es el hombre. Entonces, si el mundo se olvida de que lo central es el hombre por las actividades, la Iglesia nunca debiera dejar de seguir el camino de Dios, que hizo tan central al hombre, que se hizo hombre. Todo lo opuesto, el hombre, digamos, el decir que el hombre es lo central, del valor del hombre nace el valor de la sociedad, y no al contrario, no está diciendo que el individuo y la sociedad se contrapongan. Todo lo opuesto. El hombre es estructuralmente un ser relacional, y aunque su relación primera y fundamental sea la que mantiene con Dios, para la concepción católica también es imprescindible y vital la relación del hombre con sus semejantes. Esta interdependencia objetiva se eleva a la dignidad de una vocación, cambiándose en llamada a la solidaridad, al amor, a imagen de las relaciones que según la fe cristiana caracteriza la vida íntima de Dios unitrino. Por eso la concepción de la sociedad, según la doctrina social de la Iglesia, no es la de una masa informe que acaba por ser absorbida por el Estado, sino que es concebida como un organismo articulado que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los grupos sociales, económicos, políticos y culturales, cada uno con su propuesta autónoma y con el derecho de ejercerla en un ámbito de libertad. Toda actividad humana exige el ámbito de libertad. Y va a ser uno de los criterios de la relación con la organización social y con el Estado. Muy rápidamente diría los principios sociales básicos de la doctrina social de la Iglesia, que los diré a nivel telegráfico, como para poder cumplir la media hora larga que tengo, ¿no? Creo que afirmada esta centralidad del hombre, con su dignidad personal y su condición de ser social, este elenco de principios básicos me parece que pueden ser considerados irrenunciables para los cristianos en cualquier proyecto de sociedad, de Estado, de sistema económico. Estos principios son válidos aún ante la nueva situación en la que la humanidad y cada país está hoy, la mundialización y el desafío de la creación de un Estado de Derecho a nivel internacional, continental y universal, y también la reformulación del Estado de Derecho a nivel nacional, provincial y municipal, que no voy a tratar en esta presentación, pero que quiero advertir que le plantea a la Iglesia en su doctrina social la necesidad de revisar muchísimo, porque el agente de la ética pública, cuando se proponen ideales morales en la sociedad, hasta ahora, en la medida en que la sociedad tenía las fronteras bien delimitadas a nivel nacional, era el Estado nacional. Esto es lo que hoy está debilitado y necesita una enorme reformulación, no solo por arriba, por esta especie de internacionalización de la economía y el disparo de los poderes económicos de todo poder político, que es la mundialización o la globalización, sino también por abajo, por esta necesidad
que por ahí ciertos proyectos o ideologías estatistas totalitarias de derecha y de izquierda que hemos tenido en los casi 60 primeros o 70 años de este siglo, han dejado de olvidar, que es la creación del protagonismo de la subjetividad de la sociedad, como dice el Papa, y la organización en esos niveles también de estados de derechos de nivel local, mucho más ricos, mucho más eficientes y eficaces para que la sociedad pueda resolver muchos de los temas de su calidad de vida en ese nivel, porque no solo no lo va a poder hacer el Estado Nacional, y eso era un paternalismo. Nosotros quizás hemos admitido dejarnos robar este protagonismo social, nosotros los hombres, ¿no? Dentro de las concepciones políticas que hubo, pero me parece a mí fundamental crear todos estos estados de nivel, de estados de derecho de niveles inferiores al nivel nacional. Los números entonces rápidamente. El primero, el destino, el elenco de principios básicos. El destino universal de los bienes, expresión del don común de Dios y de la solidaridad que debe caracterizar las relaciones entre los hombres. Todo hombre nace con un título de propiedad sobre el cosmos. Le corresponde a él una. Segundo, el reconocimiento de la importancia del trabajo a partir de la dignidad del sujeto humano que lo realiza, que jamás puede ser reducido a mercancía o a un simple engranaje de una máquina productora. Tercero, la legitimidad de la propiedad privada, también vista en su función social como condición de la indispensable autonomía personal y familiar. Cuarto, la intrínseca relación entre el trabajo y el capital que hace que los recursos del capital, los bienes que constituyen el patrimonio de un país, sea quien sea su titular y de los cuales viven sus gentes, no pueden ser poseídos contra el trabajo. No pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su posesión es que sirvan al trabajo. De manera que sirviendo al trabajo, hagan posible la realización de aquel primer principio que hemos dicho del destino universal de los bienes. Quinto, la promoción de una ecología humana, que implica el respeto a todo ser humano, desde su concepción hasta su ocaso natural, como base para una auténtica ecología cósmica. Sexto, una concepción equilibrada del Estado, que subraye su valor y su necesidad, pero que no tenga ninguna pretensión totalitaria. Un Estado concebido como servicio de síntesis, de protección y de orientación de la sociedad civil que la respete a ella, así como su iniciativa y sus valores. Estado de derecho y al mismo tiempo Estado social, que ofrezca todas las garantías jurídicas de una convivencia ordenada y asegure a los más débiles el apoyo que necesita para no sucumbir a la prepotencia o a la indiferencia de los fuertes. Séptimo, el valor de la democracia, entendida como gestión participativa del Estado a través de órganos específicos de representación y control al servicio del bien común, una democracia que más allá de sus reglas tenga sobre todo un alma constituida por aquellos valores fundamentales sin las cuales se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. Octavo, una economía centrada en el hombre y en sus necesidades reales, que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la libre iniciativa y de la responsabilidad personalizada que permite un ejercicio de propiedad privada aún de los medios de producción. Noveno, la empresa económica, expresión legítima de la libertad de iniciativa, concebida como una comunidad solidaria de personas en una obra común, que bajo la orientación del Estado en su función subsidiaria, coopera en orden al bien común. Una empresa llamada a realizar, bajo el impulso del empresario,
una función social profundamente ética, la de contribuir al perfeccionamiento del hombre. La empresa debe crear condiciones que hagan posible un trabajo en el que, a la vez que se desarrollan las capacidades personales y hacen sentir al obrero que trabaja en algo propio, se consigue una producción eficaz y razonable de bienes y servicios. 10. Un reconocimiento de que los mecanismos del mercado ofrecen ventajas, ayudan, entre otras cosas, a utilizar mejor los recursos, favorecen el intercambio de los productos y, sobre todo, dan la primacía a la voluntad y a la preferencia de las personas que en el contrato se confrontan con las de otras personas, pero con conciencia que existe el riesgo de una idolatría del mercado cuando se ignora la existencia de bienes que generalmente son los más superiores y que por su naturaleza no son ni pueden ser simples mercancías, pero que tienen que ser solventadas por la economía. Teniendo en cuenta estos principios muy sintéticos, quizás, y en donde el tema de la centralidad del hombre dice demasiadas cosas que habría que explicitar, yo plantearía algunos desafíos morales del hoy argentino que pienso que señalaría la doctrina social de la Iglesia. Todos los hombres, pero de una manera particular los políticos y los economistas, están ante un desafío moral fundamental. El primero, la elaboración y la puesta en marcha de programas de acción audaces con miras a la liberación socioeconómica de millones de hombres y mujeres cuya situación de opresión económica, social y política es intolerable, a nivel del mundo, a nivel del país. La miseria. Pone ante nosotros un desafío de creatividad, de dinamismo de los hombres de la política, los funcionarios del Estado, los científicos de la teoría económica, los administradores de la empresa privada, los dirigentes del sindicalismo. O sea, hay una necesidad de reformular la relación entre el protagonismo del Estado y el de la empresa privada en base al principio de subsidiariedad. Hay que reinventar figuras diversas de correlación entre la autoridad pública y la iniciativa privada, para que ante la extrema pobreza haya una decidida cooperación. Frente a los más pobres no se deben anteponer factores ideológicos o intereses de grupo. La autoridad, por su parte, no puede abdicar de ejercer una orientación superior del proceso económico, de jugar su capacidad de movilizar las fuerzas de la nación y de actuar su responsabilidad final en vista del bien común. Primer gran desafío, en mi opinión. Segundo, el desempleo. Como sabemos hoy, el desempleo es posiblemente el problema, yo le llamo central, antropológico que tiene el mundo moderno o posmoderno, y problema central tanto de la teoría como de la política económica, no solo de la política económica, sino también de la teoría. Los teóricos de la economía tienen ante sí el gran reto de repensar una economía que recupere el ideal del pleno empleo en la forma dinámica que exigen los tiempos de la tecnología actual. La creación de fuentes de trabajo es de una prioridad indiscutible. Y esto es así ante todo por una razón profundamente moral. Otras soluciones que se pueden aportar desde la economía al hombre carenciado, como son los subsidios para la vivienda, la salud, la nutrición, son aportes en el que el indigente no es actor. En cambio, cuando al hombre se le ofrece trabajo, se está moviendo el resorte esencial de su actividad humana, en virtud de la cual el trabajador se adueña de algún modo de su destino, integrándose así en la sociedad entera, puede construir su familia y colaborar con la nación. Hay que recordar entonces el derecho y el deber fundamental, derecho y deber fundamental de trabajar,
Y por eso ese mismo Juan Pablo II dio una frase para mí lacerante en la CEPAL: el hombre sin trabajo está herido en su dignidad humana. Un tercer desafío es la salvaguardia de la democracia, particularmente en el respeto y la valoración en este momento de la administración de la justicia, el respeto a la ley justa, que incluye la Constitución y la ley tributaria. Hay corrupción también por omisión de pagar los impuestos. El sano ordenamiento que asegura los derechos, sostiene la libertad y da cohesión a la comunidad de los hombres libres. Lo acaba de decir el episcopado a fin del año pasado. Es tan malo vivir sin ley como manipular, este año, en abril. Es tan malo vivir sin ley como manipularla para intereses sectoriales o reducirla al mero consenso como norma de vida. Ello facilita la corrupción privada y pública, crea un estado generalizado de incredulidad e impide la formación de un espíritu solidario y fraterno. Y a este respecto, de la administración de la justicia, que comprende todo el ordenamiento de la seguridad, yo creo que estamos en necesidad de llegar a un acuerdo nacional, tipo de los pactos constituyentes de la República. Para mí es tan grave este tema. El cuarto, que yo vería ahora, acuciante también en la Argentina actual y en general en los países en desarrollo, es la vinculación entre la educación y la economía. La promoción educacional es la llave maestra del futuro, no solo de las personas, sino también de la sociedad y de la economía misma. Por lo tanto, la economía, digo la economía, no necesariamente de Estado, ni la economía del Estado, tiene que aportar los recursos para que la sociedad proporcione a todos y a cada uno de los ciudadanos la igualdad de oportunidades en el campo de la educación. Debe ser así por ser uno de los derechos humanos fundamentales, pero también porque la misma economía hoy sabe que la riqueza de las naciones, más que los recursos naturales, reside en el capital del conocimiento, de la técnica y del saber. Otro desafío que yo veo, un quinto, de estas que yo llamaría, son desafíos morales, son causas morales de la prosperidad económica de los países. Yo creo que los teóricos y ejecutivos de la economía no pueden soslayar ya la estrecha relación entre economía y valores. La UCA tiene una revista sobre valores que sale de la Facultad de Ciencias Económicas. Los agentes de la economía ya no pueden desconocer la importancia para el desarrollo económico de valores como la laboriosidad, la competencia, el orden, la honestidad, el espíritu de iniciativa, la frugalidad, el ahorro, el espíritu de servicio, el cumplimiento de la palabra empeñada, la audacia, en suma, el amor al trabajo bien hecho. Cuando la Iglesia denuncia el consumismo, no está negando una dimensión esencial de la economía moderna, sino apelando a una actitud de vida ante los bienes que permitió en su momento la acumulación del capital. Todos estos valores constituyen una auténtica cultura laboral y obligan a poner en primerísima prioridad, para mí, dos instituciones que alimentan esta virtud: la familia y la educación. De la educación algo dijimos. Todavía no se tiene la misma conciencia de la institución fundamental para la salvaguardia, como dice el Papa, de las condiciones morales de una auténtica ecología humana, que es la familia. En su seno se aprenden los comportamientos básicos de la vida entre las personas, ante las personas y ante los bienes materiales. Por eso creo que llega la hora de la preocupación por parte de los teóricos sociales, de los economistas y de los políticos, por una legislación y una política en favor de la familia.
A estos desafíos la Iglesia los llama morales, porque cuando se refiere a las instituciones sociales y políticas o a las empresas privadas o al Estado, a la ciencia económica, considera que todos estos son ámbitos constituidos finalmente por personas. Por eso la palabra de la Iglesia toma la forma de un imperativo moral, pidiendo a todas esas personas que sean, ante todo, solidarias. Y por eso una última reflexión sobre una economía de solidaridad, brevemente. Una última, ante los expertos del CEPAL, otra cita de Juan Pablo, en Chile, le decía: construid en la región una economía de la solidaridad. Y explicó esto, la solidaridad. La solidaridad, decía, como actitud de fondo, implica en las decisiones económicas sentir la pobreza ajena como propia, hacer carne de uno mismo la miseria de los marginados y a la vista de ello actuar con rigurosa coherencia. Ante los enormes desafíos de esta problemática económica es necesario recurrir a la clarividencia que puede dar el amor y a la creatividad que hace surgir la solidaridad para inspirar una decidida voluntad de buscar soluciones en el plano técnico-económico. El fracaso del capitalismo de Estado ha reforzado la convicción de que los mecanismos de la economía tienen un clima que es la libertad. Pero, como solo la verdad hace libres, según San Juan, el Papa clama para que se reconozca que el cuerpo de los mecanismos de la economía tienen, además, un alma, la solidaridad, porque la verdad de la sociedad es la solidaridad. Y esta solidaridad se vive cuando se acepta como una certeza la reiterada enseñanza de la Iglesia sobre la prioridad de las personas sobre las estructuras y la conciencia moral sobre las instituciones sociales que la expresan. Acá hay un tema, el tema de las solidaridades obligatorias, que son las que propone el Estado, frente a las debilidades actuales del Estado para conducir la economía. Estaría dentro del primer tema aquel que yo dije que hoy no trataríamos. No hay duda que estos imperativos morales que la Iglesia recuerda a los hombres de la economía son muy difíciles de combinar, pero ella va a insistir siempre que deben ser posibles. La Iglesia considera que la solución de fondo de la pobreza exige un sostenido impulso del desarrollo económico, con sus condiciones y con sus tiempos. Pero, dado el largo plazo del desarrollo económico, también considera la Iglesia que es del todo insuficiente de cara a las urgencias inmediatas de los más desposeídos quedarse con los brazos cruzados esperando ese desarrollo. Los que nada tienen no pueden aguardar un alivio que les llega por una especie de rebalse de la prosperidad de la sociedad. El Papa gimió ante los expertos sociólogos y economistas del CEPAL diciendo: los pobres no pueden esperar. Y por eso quiero terminar con unas palabras, porque frente a esto y a la imposibilidad o al horizonte oscuro que uno puede ver, el Papa le decía también, le quiero recordar a los empresarios argentinos en el año 87. Y si hubiera alguien que ha perdido toda esperanza en la edificación de esa sociedad más justa que todos anhelamos, digámosle con fuerza y amor que existe, sí, el sistema para la solución de los no fáciles problemas que afectan al hombre. Es el reencuentro con Dios, el Creador, que sigue trabajando con su providencia en la gran empresa del mundo, a la que ha querido asociaros también a vosotros como sus colaboradores. Así, por duras que sean las dificultades, por estériles que parecieran los esfuerzos, sigan siempre adelante aceptando el desafío de los tiempos. Y más allá de la confianza puesta en la capacidad y en la fuerza de ustedes, recuerden la consigna del Señor:
Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Dios acoge el empeño humano y lo recompensa con nuevas bendiciones, con frutos que se harán visibles no solo en el cielo, sino también en esta tierra de ustedes. Nada más.